som do bramido do mar e das ondas, mirando-se os homens de susto na expectativa do que virá sobre todo o mundo, porque as forças cósmicas abalarão-se. Ver-se-á então o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se estas coisas, reparai e levantai as vossas frontes, porque está próxima a vossa redenção. Dize-lhes ainda esta parábola: Ved a figueira e as restantes árvores, quando começam a desabrochar, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes que acontecem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. O céu e a terra pasarán, mas minhas palavras, esas jamás pasarán. Nós devemos sempre lembrar estas últimas palavras do Evangelho: o céu e a terra pasarán, mas minhas palavras não pasarán. Estamos a ver una continua mudanza de la aparente Iglesia Católica. Digo aparente porque es la Iglesia conciliar la que está a hacer estas cosas. El días pasados leía que los obispos alemanes decían que ellos no querían hacer un cisma, más ellos querían ser católicos pero de otra manera. Es una manera muy sofística de decir que van a mudar todo. Ustedes sabrán que los obispos alemanes ya tienen hasta un rito para casamientos de homosexuales, están totalmente con las leyes LGTB, etc. Entonces, estamos ante una nueva iglesia y la Iglesia Católica. Esta nueva iglesia, entre otras cosas, también de tener misas nuevas, misa nueva, Padre Nuestro nuevo, terzo nuevo, el terzo de la misericordia, en fin, tiene los sacramentos nuevos. Días pasados alguien me preguntó si podía una menina, una bebé, recibir la extrema unción, o mejor dicho, ella usó otra palabra, usó si podía recibir la unción de los doentes o los enfermos. A ver, la extrema unción en principio quita los pecados mortales, especialmente del doente. Entonces, un bebé no tiene pecados mortales. Entonces, un bebé no puede recibir la extrema unción, porque es un ser inocente. Y resulta que esta bebé recibió la unción de los doentes. Se desdibuja el fin del sacramento. Siempre piensen que las transformaciones comienzan por el lenguaje. Cuando yo mudo el nombre de una cosa, estoy mudando la esencia de la cosa. Por ejemplo, en la vida religiosa, cuando una persona, supongamos que se llame Ricardo, va a hacer sus votos de carmelito, de franciscano, puede mudar el nombre. ¿Por qué? Porque es tan importante lo que está a hacer que muda de alguna manera su esencia. Deja de ser un hombre del mundo para ser un hombre religioso. Cuando se confirman, no sé si alguno de ustedes va a confirmarse, por ejemplo, puede ponerse otro nombre, porque es un sacramento que imprime carácter. Entonces, ese agregarse otro nombre está mostrando que la esencia de alguna manera está cambiando. En el caso del crisma, por ejemplo, una persona que se llama Ana puede llamarse Ana Luisa después de la confirmación. ¿Por qué? Y porque de alguna manera esa persona ha recibido la gracia de ser soldado de Cristo, que antes no la tenía. Entonces, de esa manera se refuerza el sentido del sacramento. Pero a lo que vamos. Estás
a essência da crisma, pode mudar o nome também? ¿Cómo? Que muda o nome de uma coisa, muda a essência dela também. Vamos a ir en orden. Esta nueva iglesia ha cambiado los 7 sacramentos. Incluso, en el caso de los carismáticos, han agregado un 8º sacramento que creo que se llama la efusión del Espíritu Santo, algo así. Con lo cual confirman que no son católicos, porque el Concilio de Trento tiene un artículo que dice que aquel que crea que hay más o menos de 7 sacramentos sea anatema, sea excomulgado. Bien, pero tomemos los 7 sacramentos. ¿Cuál fue la mudanza en los 7 sacramentos? En el caso del bautismo, la mudanza radica especialmente en que se quitaron los exorcismos. Se hacen exorcismos a un bebé o a una persona que no tiene el bautismo porque en razón de que está con el pecado original, de alguna manera está bajo el dominio del demonio. Y es por eso que se hacen los exorcismos. ¿Y por qué quitaron los exorcismos? Y muy fácil, porque los modernistas no creen en el demonio. Fíjense ustedes, Pablo VI, por ejemplo, las oraciones que rezamos al fin de la misa, que incluye la oración a San Miguel, que es un exorcismo, Pablo VI la saca en el año 66, si no mal me lembro de la misa. Antes de acabada de que empezara, digamos, la misa nueva en el año 69, ya en el 66 Pablo VI suprime el exorcismo. Y después Pablo VI tiene ese comentario tan hipócrita de decir, alguna vez dice, en visita al seminario de Brescia, dice que por una fenda de la iglesia entró el fumo de Satanás, etc. Se está acordando de que entró el fumo de Satanás en la iglesia, y eso fue en el año, creo, 70, 72, y sin embargo él es el que suprime los exorcismos. O sea, es un juego realmente del demonio que ha hecho este bandido de Pablo VI. Bien, entonces, esencialmente el sacramento del bautismo se ha conservado en lo que hace a la materia y la forma, gracias a Dios. O sea que los niños bautizados dentro del modernismo están bautizados. Lo que se suele hacer es completar el exorcismo a esas personas bautizadas después del año 72. Bautismo. El sacramento de la confesión. Ese es otro sacramento que ha sido bastante vapuleado. ¿Por qué? Primero, que los modernistas fundamentalmente no acreditan en el orden sobrenatural. Entonces, el sentido del pecado es distinto del que pueda tener un sacerdote católico. Por eso es que, por ejemplo, ellos tienen más preponderancia el pecado social. Si tú no te ocupas de los pobres o no sé qué cosa, eso sí es terrible. Pero si, no sé, si vos maldices, perjuros, eso no hay problema. Entonces, hay una concepción, y a ustedes les habrá pasado quizás, que se han ido a confesar y le han dicho tal falta, y el sacerdote le ha dicho, no, eso no es pecado. Y es pecado, especialmente todo lo que hace en relación a la pureza. Entonces, ¿por qué se quitaron los confesionarios de las iglesias? Son pocos los que han guardado los confesionarios. ¿Por qué? Y porque ahora el pecado se puede perdonar directamente hablando con Dios y punto. Esa es otra concepción bastante protestante del sacramento de la penitencia respecto a este punto. Entonces, la confesión en sí misma, creo que la fórmula de la confesión la han mantenido. El otro error respecto a la confesión es dar validez a la confesión comunitaria. Por ejemplo, cuando hoy van ustedes a una misa nueva, el sacerdote a veces dice, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por
pidiendo perdón por nuestros pecados, se callan un ratito, pum, listo, ya están perdonados, ala, y a comulgar todos. No. La confesión, la absolución, comunitaria, solo vale en casos de peligro de muerte próximo. Supongamos que estamos acá en la misa y no se han confesado todos y suenan las sirenas de un bombardeo. Ahí sí, yo puedo decir, bueno, arrepiéntanse todos que les voy a dar la absolución. Ahí sí. Pero incluso si los que salen con vida del bombardeo, después tienen que confesarse los pecados que hubiesen confesado en esas circunstancias. Van en un avión, avisan que el avión se está cayendo, no hay tiempo para confesar a todos. Entonces el sacerdote puede dar una absolución general a todo el pasaje, a todo el pasaje. Entonces ahí sí vale la absolución general comunitaria. Pero si no fuera de esos casos, la Iglesia nunca la permitió. Bien, entonces está afectado también la confesión. La Eucaristía. De eso ya creo que de alguna manera hemos hablado varias veces. Desde el momento en que modifican las palabras en la consagración, ya se puede bien pensar de que no hay transustanciación. Y de facto, muchos sacerdotes ya directamente dicen claramente que ellos no creen en la transustanciación. Creo que les conté acá, no sé si fue aquí, un sacerdote en Palotina llega nuevo al pueblo y en la primera misa me cuenta un fiel que dice, al comenzar la misa, el sacerdote les dice a los fieles, quería avisarles de que yo no creo en la transustanciación, Bien, y empieza la misa. Y claro, yo le pregunté, ¿y los fieles qué hicieron? No, cuchichearon, dijeron, mirá lo que dice el cura, no creen en la transustanciación, bueno, qué sé yo, en fin. Pero nadie se fue. O nadie, porque era para ir a agarrarlo al sacerdote y sacarlo a golpes de la iglesia. Porque si uno va a una iglesia supuestamente católica, pretende tener un sacerdote católico. El sacerdote que dice no creer en la transustanciación no es católico, te lo está diciendo así abiertamente. Pero no es necesario que te lo diga abiertamente. El hecho de que no crean en la transustanciación lo manifiestan de otra manera. ¿Cuál? Por ejemplo, dando la comunión de pie en la mano. ¿Por qué? Y porque se supone que la Eucaristía es la presencia real, o sea, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es todo un Dios presente en la Eucaristía. Y si ante un Dios presente no nos ayoellamos, bueno, es por algo que está afectando a mi fe. Porque se supone que solamente nos ayoellamos ante Dios, ante la presencia de Dios. Si el sacerdote permite dar la comunión de pie o en la mano, incluso a veces prohíben a la gente que se ayoelle, es porque ese sacerdote ya no cree. Así de simple. Bien, la Eucaristía, la confirmación. La confirmación pasó a ser ahora un sacramento por el cual parecería que entramos a ser miembros de una especie de club religioso y nada más. Ya no se da el famoso tapo después que el obispo o el sacerdote, en caso de emergencia, puede confirmar. El sacerdote lo signa con la cruz y después le da un golpe en la mejilla. ¿Por qué? Para que aprenda que somos soldados de Cristo y nuestra vida es una milicia. Ahora ese golpe ya no figura más y en la cruz, si alguna vez prestan atención, hay un vídeo de Bergoglio siendo cardenal en Buenos Aires, en donde él está confirmando supuestamente, y está la gente en fila, él les traza una cruz, supongo yo que con crisma, el santo crisma, y después de trazar la cruz, él hace esto como que la borra la cruz. Una cosa absurda. Y las palabras de la fórmula de la confirmación también está alterada, con lo cual la confirmación
actual, después del año 72, se consideran nulas. Dijimos bautismo, confesión, comunión, confirmación, el matrimonio. El matrimonio y el bautismo son los únicos sacramentos que se han mantenido, más, por gracia de Dios, más íntegros. ¿Por qué? Porque en el matrimonio los ministros son los contrayentes. En tanto y en cuanto los ministros respeten los fines del matrimonio, que son la procreación y en segundo grado, la mutua ayuda, la mutua asistencia, etc., hay matrimonio. El sacerdote lo que hace es simplemente ser un testigo calificado, se llama, ser un testigo de que esas dos personas no son concubinos, sino que a partir de ahora son un matrimonio. Eso dentro de lo que hagan modificado, se ha modificado en el sacramento del matrimonio. Lamento no haber traído, porque lo tenía en el coche, bueno, son los fines del matrimonio. Toda la teología católica del matrimonio siempre insiste en que el primer fin del matrimonio es la procreación. Segundo fin, toda la mutua ayuda, la asistencia, el amor mutuo, etc. Bien, ahora se invierten los fines, o sea, lo importante es el mutuo amor, la mutua ayuda. Segundo es la cuestión de la procreación. Entonces, si yo pongo como segundo punto la procreación o directamente la saco, no hay matrimonio. No hay matrimonio. Hay un caso famoso de ¿cómo se llamaba? Un científico en la época de Pío XII que descubrió, creo que la válvula, una válvula eléctrica. Bueno, y este señor se hizo Marconi. Tiene que ver algo con la radio también. Este Marconi consigue del Papa Pío XII la nulidad de su matrimonio. Y los periódicos dijeron, le dan la nulidad porque tiene dinero, porque es científico famoso, etcétera, etcétera. Y Roma aclaró, no fue por eso. Fue porque Marconi presentó ante el juicio de nulidad una carta de la que había sido su esposa, o la que pretendió ser su esposa, en donde le decía a una amiga que ella se casaba, pero con la intención de no tener hijos. Entonces, al no tener esa intención de no tener hijos, eso ya suprime el sacramento del matrimonio. Y por eso le dieron la nulidad. Y en eso, hoy en día, es algo que yo tengo que reconocer que Bergoglio, coincido con Bergoglio. ¿Por qué? Y porque hoy hay muchísimos matrimonios que no tienen la menor idea de por qué se casan. Y además tampoco la idea de que esa perpetuidad, esa usquam mortem, hasta la muerte. Se casan y ya están pensando que ante cualquier problema pueden hacer una separación. Y eso invalida el matrimonio. Bien, matrimonio. ¿Qué falta? El sacramento del orden. Bueno, eso es para un sermón especial. Eso desgraciadamente se ha modificado, y especialmente lo que se ha modificado de una manera terrible es la ceremonia de consagración de los obispos. Los obispos nuevos ya no tienen la fórmula válida de consagración episcopal. Tienen una fórmula que se asemeja y ainda es peor que la fórmula que los anglicanos impusieron en sus ritos en el año 1850, creo que fue, y que el Papa León XIII condenó como inválidas las consagraciones episcopales anglicanas. O sea, los anglicanos a partir del siglo XIX, por más que se vistan de obispos, etcétera, etcétera, no son obispos. Entonces, al no ser obispos, cuando ordenan, no ordenan sacerdotes. Esos señores siguen siendo laicos. Entonces se genera todo un problema de ruptura de la sucesión apostólica.
Entonces, el sacramento del orden fue uno de los más afectados y tiene su razón de ser. Siempre cuando se analizan estas cosas hay que pensar cómo actuaría el demonio. Si el demonio pudiese cortar la sucesión apostólica, con lo cual cuando se ordenan sacerdotes no son sacerdotes, cuando se ordenan o consagran obispos no son obispos, el demonio mantendría una estructura de personajes que están ahí en la iglesia ocupando los templos, pero que no están esencialmente ordenados, no son sacerdotes, no son obispos, y no dan los sacramentos. O sea, y eso mantiene una egrella falsa. Por eso es la importancia de guardar los sacramentos como siempre la iglesia los tuvo, nunca tocar los sacramentos. Y la última que comentábamos recién, la extrema unción. El sacramento se llama extrema unción. ¿Por qué? Porque es una unción que se da a un doente con un riesgo de muerte. Si el doente no tiene un riesgo de muerte, yo no le puedo dar la extrema unción. O sea, tiene que tenerla. O sea, tiene que tener un cáncer, tiene que tener un problema cardíaco grave, en fin, algo que eventualmente se pueda pensar que lo va a llevar a la muerte. Entonces ahí sí recién se da la extrema unción. Si a cualquier doente yo le estoy dando la extrema unción, yo invalido el sacramento. Y es lo que han hecho ahora. Y por eso han cambiado el nombre y le ponen el nombre de unción dos doentes, en vez de extrema unción. Porque además eso de extrema unción asusta a la gente con el tema de la muerte, etc. Por tanto, queridos fieles, guardemos los sacramentos de siempre y evitemos las confusiones. Precisamente ahora, en el mes de diciembre, va a venir un obispo, Monseñor Espina, a dar el Santo Crisma. Creo que la misión más perto que ustedes tienen acá es la de Cayo Villa Paulista. El día 22 de diciembre va a estar ahí dando los sacramentos. Si alguno no ha recibido la confirmación o el crisma, los invito a que lo hagan. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de todas las gracias, cuya fiesta ha sido onte, nos conserve a todos la fe y nos mantenga en su gracia. Amén, María Purísima.